La banda Deep Purple fue formada en Hertford, Reino Unido, en 1968 y está considerada como una de las bandas pioneras del hard rock y el heavy metal, aunque durante su carrera también ha incorporado elementos de rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock y música clásica. En 1968, Tony Edwards, el empresario londinense de Heck Enterprises, se aventuró a la tarea de financiar un proyecto que había ideado, el cual era crear un grupo musical que iba a llamarse Roundabout. Sería llamado así porque los músicos iban a entrar y salir de él, conformando un tipo de grupo abierto, con cambios cíclicos en su alineación como si estuvieran en rotación. De hecho, Roundabout significa rotonda, glorieta o redoma en inglés. Interesado en el plan, reunió al tecladista de corte clásico Jon Lord, al guitarrista de sesión Ritchie Blackmore, al bajista Nick Simper, al vocalista Rod Evans y al baterista Ian Paice. Tras varias juntas y encuestas, la banda se dio cuenta de que el nombre no funcionaría y el mismo grupo pidió elegir cómo debería de llamarse la banda. Y es así como cada miembro publicó su idea en un tablero en la sala de ensayo y uno de los nombres que propusieron fue Concrete God, Dios del hormigón o Dios del concreto. Pero la banda pensó que muchos pegarían el grito en el cielo y tras una pequeña gira por Alemania, Ritchie Blackmore sugirió otro nombre para el grupo, Deep Purple, el cual era el título de la canción favorita de su abuela. Presenting Miss Helen Forrest singing Deep Purple. El primer éxito de la banda llegó en abril de 1968 con la edición del sencillo Hush, que alcanzó el cuarto puesto en Estados Unidos y el segundo en Canadá, aunque en el Reino Unido pasó desapercibida. Se realizó una grabación de la canción en donde los músicos aparecían divirtiéndose en los alrededores de una piscina, la cual se puede considerar como el primer videoclip de la banda. Después del éxito de su primer single, la banda lanzó su primer álbum llamado Shades of Deep Purple en julio de 1968, donde destacan temas como Hush, Prelude, Happiness I'm So Glad, Mandrake Root o Hey Joe, más una versión de Help de los Beatles. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? En los siguientes meses aparecieron el segundo y tercer álbum, The Book of Taliesin de 1968 y Deep Purple de 1969, donde la banda logró gran aceptación en los Estados Unidos por la diversidad de covers que convertían a su estilo de rock psicodélico, pero Ritchie Blackmore y Jon Lord no estaban satisfechos con el desempeño de Rod Evans y Nick Simper y deciden sacarlos de la banda. A finales de 1969, el grupo anuncia la entrada de Ian Gillan en la voz y Roger Glover en el bajo. El primer trabajo publicado por esta nueva alineación fue el sencillo Hallelujah, el cual contó con un videoclip que presentaba algunos efectos psicodélicos en la parte final del tema, muy clásicos para su época. Cabe mencionar que los tres primeros álbumes de Deep Purple no fueron aceptados en el Reino Unido, solo Estados Unidos los veneró de forma majestuosa, pero en junio de 1970 sale al mercado el cuarto disco de estudio y el primero con la nueva alineación titulado Deep Purple in Rock. Y esta vez la banda obtiene un éxito absoluto en su país de origen, el cual marcó el cambio definitivo del sonido de Deep Purple, pasando de ser una banda de rock pop con toques psicodélicos y progresivos, en donde la mayoría de sus temas eran éxitos de versiones de otros grupos, a ser una de las formaciones de hard rock más sólidas del momento. En el álbum Deep Purple in Rock se encuentran canciones clave dentro de la historia del grupo como Child in Time, Speed King, Hard Loving Man, Flight of the Rat o el sencillo Black Knight, que alcanzó el segundo puesto en las listas del Reino Unido. El
9 de agosto de 1970, durante la gira del álbum In Rock, se produjo un polémico incidente entre Deep Purple y la banda de Yes, dentro del marco de la 10ª edición del National Jazz and Blues Festival en Plumpton, Reino Unido. Los organizadores del evento anunciaron en sus carteles que Deep Purple sería la banda que cerraría el festival. Sin embargo, el grupo de Yes se opuso a esa orden y decidió llegar tarde para tocar hasta el último. Deep Purple fue obligado a salir antes de tiempo, pero Blackmore decidió vengarse de esta jugada. Durante el último tema de Deep Purple, mientras tocaban el cover de Painted Black de los Rolling Stones, Ritchie Blackmore ordenó a su asistente que vaciara combustible a los equipos. Luego les prendió fuego, dejando los sistemas de audio totalmente dañados mientras tocaban en medio de las llamas. Cuando subió el grupo de Yes al escenario, los organizadores habían reparado algunos de los equipos dañados, pero simplemente fueron eclipsados por la presentación de los Deep Purple. En julio de 1971 aparece el álbum Fireball y el disco alcanza el top 40 de las listas de popularidad en Estados Unidos y el número 1 en las listas británicas. Y en marzo de 1972 nace el álbum titulado Machine Head, el cual se convierte en su disco de estudio de mayor éxito comercial, ya que contenía varios de sus himnos más reconocidos como Highway Star, Space Trucking, Lazy, Pictures of Home y el tema hiper popular Smoke on the Water. Machine Head es un álbum tan completo que cada uno de sus temas ha sido ejecutados en cada uno de los conciertos de Deep Purple a lo largo de los años. En abril de 1973 sale al mercado el álbum en vivo Made in Japan y eleva a Deep Purple al hiperespacio de la fama mientras los críticos musicales se rinden a sus pies. La reseña que realizó el periodista John Tiven de la revista Rolling Stone fue contundente al respecto. Todos los solos de Made in Japan son técnicamente superiores a la mayoría de los instrumentales melodramáticos que uno escucha de bandas supuestamente más importantes. Made in Japan mantiene el récord por ser el álbum más vendido en la historia de la música, con más de 9 millones de copias a nivel mundial. Entre estas extensas giras y pequeños descansos, graban Who Do We Think We Are. Este disco fue editado en enero de 1973 y a finales de ese año Ritchie Blackmore corre de la banda al vocalista Ian Gillan y al bajista Roger Glover. En su lugar entran dos potentes elementos para cubrir la voz, David Coverdale y el extraordinario Glenn Hughes. Y en febrero de 1974 sale al mercado el álbum Burn, que incluye canciones como la homónima Burn, Mistreated, You Fool No One, Might Just Take Your Life o Lay Down, Stay Down. Temas que se convirtieron en un nuevo clásico de la banda y también le ayudaron a conseguir popularidad. In contrast to the opening of Sunbury, today the sun shone, as if in a feeble way it was trying to make up for the winter conditions of the past 3 days. But despite the weather, the hassles and the one or two knockers, Sunbury went ahead. And what's more, for those who attended, it was a swinging success. El álbum Stormbringer fue editado en noviembre de 1974 y tomó forma mezclando rock, soul y funk de una manera muy adelantada a su tiempo, pero en 1975 el sonido que caracterizó a Deep Purple quedaba atrás, ya que la salida de Ritchie Blackmore y la entrada del guitarrista Tommy Bolin le darían nuevos horizontes sonoros y los nuevos temas aportarían aire fresco a la banda. En ese año, Deep Purple lanza el álbum Come Taste the Band, donde destacan las canciones You Keep On Moving, Coming Home y Love Child. Deep Purple se separó el 19 de julio de 1976 y el mundo del hard rock se puso de luto, pero después de 8 años, en abril de 1984, la esperanza de ver a Deep Purple nuevamente se hacía realidad. Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Paice, los miembros más emblemáticos de Deep Purple. La gran formación se reagrupa, dando inicio al renacimiento de una de las bandas pilares del rock
y una secuela de grandes álbums como Perfect Strangers de 1984, The House of Blue Light de 1987 y el disco en vivo Nobody's Perfect de 1988. Y en octubre de 1990 estrenan el álbum Slaves and Masters. Desde 1993 hasta la fecha, Deep Purple lanzó 6 álbumes más y su alineación ha estado en constante rotación, tal y como lo planearon desde el principio. Pero el negocio que ingenió Tony Edwards en 1968 ha generado más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo, 27 giras mundiales y un récord Guinness en julio de 1972, donde quedaron registrados como la banda más ruidosa del planeta. Es por eso que Deep Purple es parte de nuestros legados.